¿Ya está bien? Hay un retorno. ¿Tiene mano libre, René? Sí, pero me tendrían que dar chance de subirlos. Si quiere, vaya y yo voy arrancando. Sí, bueno, sí, listos. Dejo la cámara y Porque es no que va. el retorno sí está bien Bueno, ya. fuerte. Debe haber dejado el micrófono apagado. Muy buenas tardes, ya estamos en vivo hace 59 segundos, no hemos advertido. Eh, Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de Charlas Moody Woods. Tenemos un pequeño inconveniente técnico. Vamos a solucionarlo en breve. Y hoy tenemos, Juan Carlos tiene dos conexiones. Ah, perfecto. Muy bien. Juan Carlos, hay un tema ahí con su cámara. Parece que su cámara está como parcialmente. ¿Usted tiene pestaña de la cámara en el equipo? Me parece que estuviera como a medio abrir. Juan Carlos, tiene el micrófono cerrado. Muy buenas tardes, ya. Ah, ok, bueno. Ahora sí. Bueno, no, muchísimas gracias. Qué pena. Tenemos 2 minutos de atraso acá. Estábamos solucionando un tema técnico, porque teníamos un retorno. Todos nuestros seguidores de Charlas Muy Woods, para el día de hoy hemos querido hacer un conversatorio sobre manejo fitosanitario en ornamentales. Nos acompaña el ingeniero René Neira Clavijo. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. Tiene algo así como más de 25 años de experiencia, mal contados. Nos acompaña Juan Carlos González. Yo quisiera que antes de empezar nos contaran un poquito de cuál ha sido su experiencia en el tema de manejo de ornamentales, hablando de las diferentes, de los diferentes cultivos que se manejan en la zona. Entonces, pues, si les parece, arrancamos con René. René, bienvenido y cuéntenos un poquito cuál ha sido su experiencia en el tema de manejo de flores. Gracias, Carlos. Yo arranqué en Flores en el 2000, en el grupo Americaflor, cuando era la división de DOL, en el laboratorio como jefe de investigación de entomología. En ese orden de ideas teníamos que trabajar, éramos responsables por hacer manejos e investigaciones en ácaros, tanto para aspersiones, diseño de aguilones, manejos culturales, control biológico. También teníamos un frente de trabajo sobre babosas, que en ese momento nos estaban afectando toda la productividad en astromeria y clavel. Entonces, poder identificar las especies, entender los hábitos nocturnos de cada especie, sus desplazamientos, sí, sus hábitos de alimentación para generar pues manejos acordes a cada cultivo y a cada zona agroecológica de las fincas. También teníamos otro frente de lepidópteros y coleópteros. En ese momento, pues, Rosal y Subachoque suben, hay una plaga de coleópteros que es resurgente, pues, como cada 4 o 5 años, pero genera bastante problema porque come pétalo. Entonces, siempre en rosa es por ahí cada 4 o 5 años se presenta. Eh, Teníamos que entender cómo hacer esos manejos, por lo que son migratorios y son puntuales, no es un tema permanente. También hicimos mucho trabajo sobre nematos. Nematos obviamente no se tiene tan claro, pero sí en un ataque fuerte uno puede estar perdiendo un 30% de la productividad en rosa, que supuestamente es más resistente. En pompones lográbamos, cuando hay ataques fuertes, tanto de sinfilios como de nematos, no tienes más de 20, 30 centímetros de altura en el tallo, de longitud.
Entonces, también es un nicho importante. Ya hoy en día, por lo menos, pues se conoce un poquito más, tanto de monitoreo como control. Ahora la eficiencia es que nuestras normas pues han sacado mucho producto del mercado. Ya de allí paso pues a ser promotor del área comercial, donde por el tipo de trabajo pues quedé en soporte técnico, era el soporte técnico para MIPE que trabajaba en esa época que era Singenta, a través de Flor Integral, que pues ahora es Agrointegral. Y en ese momento también trabajamos un programa interesante para certificar fincas en aspersión terrestre. Lo hacíamos con una alianza con el ICA y Singenta para las fincas. Iba desde entrenamientos a los aspersores, a los asperjadores, diseños de equipos, evaluación pues, del sistema, coberturas, penetración, volúmenes por blanco biológico y tamaño de cama, dosificación inclusive ya estamos llegando a dosificación por centímetro cuadrado de lámina foliar. Cuando ya pasé a trabajar a la parte de nutrición y también ventas, pero también soporte en cuanto a las fórmulas, equipos. Y ya con esa experiencia, pues ya pude pasar a tener unos cargos más de gerencia técnica, de mercadeo, pero siempre estuve muy llegado al soporte técnico, siempre he tenido que ir, mirar, y siempre me ha interesado estar en campo. Entonces eso ha sido como a grosso modo todo lo que he estado en Flores en diferentes líneas, y con eso también me dio pues oportunidad de estar en Flores en diferentes países también, en Ecuador, haciendo un poquito de transferencia de tecnología, en Venezuela, en Costa Rica, que pues obviamente hay ornamentales, no pues de la misma magnitud e intensidad que en Colombia, pero se quería hacer un buen proyecto con Venezuela, tenía unas buenas condiciones agroecológicas, las zonas productoras, pero ya pues con el tema político, pues ese país se quedó ahí quietito. Eso es poco a poco lo que he hecho y he estado en diferentes pues, empresas, tanto de biológicos como de agroquímicos, como de nutrición, y siempre pues una parte en flores y lo que les digo, me ha dado la oportunidad de ir a otros países y a ampliarme a otros cultivos. Eso ha sido como el recorrido de lo que hemos visto. Muchas gracias, René. Juan Carlos, abriendo su micrófono, por favor, nos comenta brevemente la experiencia que ha tenido en el manejo técnico en ornamentales. Juan Carlos. Aló, Juan Carlos. No le escuchamos, Juan. Abra el micrófono, por favor. No. No, tenemos un problema técnico con Juan Carlos. Juan Carlos, si nos escucha, por favor, intente saliéndose de la reunión y volviendo a ingresar, porque no le estamos escuchando. Tiene el micrófono cerrado, Juan. Hola, hola. No le estamos escuchando. No. Bueno, no. Mientras solucionamos el problema técnico de Juan Carlos, yo me permito presentar a Juan Carlos González. Juan Carlos González es nuestro representante técnico comercial para Flores. Lleva trabajando con nosotros 5 años, ya va para 6. Es un hombre, como lo comentaba, ya de más de 20 años de experiencia en el sector. Trabajó más de 15 años en fincas, yo creo que en las fincas más representativas de, pues, del sector aquí en la Sabana de Bogotá. Ha acumulado una experiencia técnica muy valiosa que nos ha servido como plataforma para poder hacer un buen ingreso de los productos al mercado de flores, aunque pues venimos trabajando, digamos que eh, para Ecoflora como compañía nació en el sector de las flores. Los fundadores de Ecoflora eran floricultores y pues, tenemos una génesis muy ligada al sector de las flores. Y hoy en día como Gabon pues también tenemos una presencia muy importante en el tema de flores.
Juan Carlos, por favor, abra el micrófono para ver si de pronto le sale el sonido porque no se le está escuchando. Bueno, vamos a hacer un conversatorio que está liderado pues, por unas preguntas que hemos preparado para poder tener ese intercambio de conocimiento con los expertos que están invitados hoy, y todas las preguntas a través del chat pues son bienvenidas. Obviamente que no somos omniscientes para tener las respuestas para todos, pero creo que con los casi 50 años que he acumulado aquí de experiencia, pues tenemos alguna posibilidad de, de responderlas. René, en su perspectiva y teniendo el acercamiento que ha tenido con el sector desde hace tanto tiempo, ¿cuáles cree ustedes que son los mayores retos y, digamos, dificultades que puede estar afrontando el sector floricultor desde la perspectiva del manejo fitosanitario? Pues Carlos, de todas maneras hay un marco como o factores macro que podemos decir que no podemos ser ajenos. De pronto en otros sectores agroexportadores todavía no lo tienen tan fuerte, pero, pero una de las grandes, digamos, limitantes es la disponibilidad del agua. Obviamente vamos a tener cada vez más restricción y accesos a los pozos de agua subterránea con mayores costos, de tomar el requerimiento ambiental cada vez ser más estricto. Obviamente las fincas que no puedan tener infraestructura de hacer grandes reservorios y poder hacer recirculación de su propia agua, pues se van a ver afectadas con esta alternancia de clima, que cada vez pues van a ser más cortos, pero bien intensos. Y eso es un tema que a perspectiva macro, futuro, la sabana de Bogotá, pues se va a volver una limitante para el cultivo. Otra gran limitante es la presión de las grandes ciudades, hablemos Bogotá, y la presión por todos estos proyectos urbanísticos y porque la gente ya quiere salir de Bogotá, una ciudad cosmopolita y muy congestionada. También está ejerciendo esa presión, y en Río Negro también lo vemos muy fuerte en la zona pues de Oriente, Río Negro, La Ceja, La Unión todavía, pues no tanto, pero ya comienza a sentirse, Carmen, de los proyectos urbanísticos, de pasar las fincas a quintas, y también es el mismo fenómeno, la gente ya pues viene creciendo, es una ciudad también, pues comparada con Bogotá, es una ciudad intermedia, pero es tal vez la segunda en importancia en el país en cuanto a población, economía, industria, turismo. Entonces, esta gran presión de las grandes urbes por las áreas de vocación agrícola, o por lo menos las que han sido vendido tradicionalmente trabajando en ornamentales, pues también va a ser una limitante. Cada vez va a ser más rentable vender o arrendar la finca por metro cuadrado para proyectos urbanísticos que producir. Eso es una gran presión sobre la cantidad de flor que tengo que producir por metro cuadrado, sobre la calidad. Y adicional a ese punto, pues también viene afectándonos, Listo. viene afectándonos un tema de volatilidad de tasa de cambio. Esa volatilidad hace que pues nuestros costos de producción se incrementen, si bien vendemos en dólares, pero con toda esta pandemia y adicional de años anteriores, los precios prácticamente se han mantenido los últimos 5 o 6 años, de pronto más en en algunas especies, que sí compensa algo la tasa de cambio, el ingreso, pero también los costos de producción pues se suben. La mayoría de los insumos pues son importados, no son locales, con algunas barreras arancelarias para algunos sectores y mercados, algunos TLCs pues, o barreras que colocan algunos países, y algunas exigencias adicionales. Ese tema pues obviamente también nos está afectando, va a afectar el sector, porque la presión cada vez ser tener más flor por metro cuadrado de alta calidad, pero a la vez tengo un incremento en costos de producción por tasa de cambio, y también tengo una disminución muy fuerte en la mano de obra.
Entonces, eso pues va complicando el tema y va a afectar demasiado el manejo fitosanitario, porque si bien cuando entremos ahora un punto más de manejos, el tema cultural cada vez va a ser más limitado. Le tenemos que dar más peso a los productos que aplicamos y eso genera más frecuencia. Con esta alternancia de clima pues también hay más presión de plagas y eso pues nos va generando a problemas de resistencia o pérdidas de sensibilidad. Hablar de pérdida de resistencia, tendríamos que hablar ya de un estudio genético y todo un historial de investigación. Hablemos de pérdidas de sensibilidad, que creo que es el tema más correcto en este momento. Adicional, pues eso que implican las fincas. Si tenemos estos componentes macro, pues en las fincas, ya lo he dicho varias veces, tenemos que aumentar el número de flores por metro cuadrado. Hay una gran tendencia de tener que utilizar tecnologías para hacer más eficiente el uso del agua, ya sea en recirculación o sea por retención de humedad o intercambio. Tenemos que buscar alternativas para reducir costos, ya sea en procesos de finca y más aún ahorita que vamos a tener por el distanciamiento social un número menor de personas por hectárea. Tenemos que buscar los horarios, cómo acomodamos otro tipo de procesos que también le implican a la finca de pronto en transporte o en unas horas extras tener un impacto en costo. Entonces, es un tema importante el poder mirar cómo hacer más eficiente ese costo de producción. Cuando las labores culturales se podrían ayudar, pero igual tengo una menos mano de obra general, pero adicional tengo que cumplir la norma de distanciamiento social. Es un issue importante. Pues obviamente todo este tema de pues, solubilizar nutrientes en la sabana tenemos bastante, por los manejos que hemos hecho, pues mucho se fija en el suelo por el tipo de arcilla que tenemos y materia orgánica, y pues es uno de los retos también de todos los que trabajan en nutrición y hemos trabajado en nutrición, es cómo hacer que ese gran almacén que tenemos sea disponible para la planta y cómo balancearla, porque una planta más balanceada también es una planta que puede defenderse mejor. No quiere decir que no haya enfermedades o plagas, pero la severidad de los ataques sí van a ser menores. Está comprobado, eso es un tema de los seres vivos. Y otro gran problema es que no tenemos nuevos mecanismos de acción para como romper la resistencia. Menos mal ya tenemos en el mercado más productos biológicos de alta tecnología, biorracionales de alta tecnología, que nos permiten como hacer esos otros manejos, ir como intercaleando en esas rotaciones o aplicaciones, como hacer mezclas o alternancia para romper esa resistencia. Y lo más importante, que ahora, si bien pueda que tengamos moléculas que todas nos puedan ser muy útiles, caso para trips principalmente, o ácaros, vamos a tener mucha restricción por las certificaciones. Eso es también un punto importante, porque no es solo que la alternancia del clima y las plagas hagan que yo aumente pues, una frecuencia de aplicación, porque también me implica que no tengo toda la gente para hacer las labores culturales al día, sino también las certificaciones con moléculas que pueden ser muy efectivas en un momento dado para trips, para ácaros, pues las están restringiendo por su comportamiento ambiental. Por otro lado, pues el tener también un uso de predadores más importante, cada día más importante el manejo de ácaros con predadores, pues hace que también mecanismos de acción muy útiles, muy interesantes, que nos pueden dar la mano en algunos momentos, pues no son tan compatibles con el manejo de predadores. O los tiempos de residualidad son largos, son de 3, 4, 5, 6 semanas. Entonces una finca que ha hecho un esfuerzo de 2, 3 meses para establecer el programa, pues le queda queda uno en la toma de decisiones de, bueno, aplico porque tengo el TRIPS, pero ¿qué hago con todo eso que ya hice en cambios de manejo, en monitoreos, en la disciplina que exige el control biológico con artrópodos? Pues son issues que nos van metiendo en
como que nos van cerrando y nos van dejando que cada vez las aspersiones tengan como más peso para el control de las enfermedades. Entonces, eso es como esos temas macro y pues ya nos van poniendo contra la pared y es mucho de lo que estamos sufriendo en el sector. Es como ese antecedente como para hablar, cuando uno quiere hablar de manejos fitosanitarios, pues debe entender por qué es que estamos en esta coyuntura y hacia dónde van los grandes retos, ¿no? Pues más control biológico, mejor manejos nutricionales, más biorracionales, productos más multisitio, pero con bajo impacto en mamíferos y en las plantas. Pues eso es como la parte de introducción general donde nos estamos moviendo en este momento y donde se nos vienen bastantes retos. Indudablemente que son muchos los retos y si comparamos toda esta situación con lo que nos comentaba Flores en un espacio que tuvimos hace algunos meses, pues es bien interesante porque pues el sector está apuntándole a duplicar el número en exportaciones en el término de 5 o 6 años. Entonces, pues definitivamente el hecho de tener y de contar con mayores herramientas es una limitante. Entonces, pues bien importante poder de verdad desarrollar nuevas herramientas y ser bien proactivo en la búsqueda pues, de nuevas soluciones. No sé si Juan Carlos ya pudo solucionar el tema de sonido, definitivamente, no sé, probemos Juan Carlos, ahora el micrófono. Juan Aló, Carlos. ahí me escuchan. Hola, perfecto, ahora sí, ya, Sí, ahora ¿ya me sí. escuchan? Juan Carlos, sí, sí señor. Juan Carlos, en su concepto con todo el tiempo que usted ha trabajado en finca o que trabajó en finca y ahorita la experiencia que ha tenido en la parte comercial, ¿cuáles considera usted que son los principales problemas fitosanitarios en ornamentales? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Han cambiado? Y por qué considera usted que, digamos, son como recurrentes estos problemas sanitarios? Buenas tardes, don Carlos. Bueno, creo que ahorita tenía como mal la señal. Don Carlos me presentó, pues ya yo llevo 20 años con el gremio, los cuales 6 han sido 21, 6 han sido con la parte comercial y 15 han sido con como parte MIPE, técnico, básicamente MIPE jefe de área, empresas de flores, de rosas y clavel y algo diversificado. La problemática que tenemos ahorita siempre ha sido la misma, por temporada, ¿no? Anteriormente veíamos temporadas de ácaros, ahorita vemos ácaros casi casi todo el año, por el cambio de clima que hemos tenido. Y la problemática grande siempre ha sido básicamente ácaros y trips, que es lo que nos ha dado bien duro en esa parte, pues obviamente no, sin sacar de la mano lo que es velloso, polvoso, botritis, pero si hablamos de plaga, pues obviamente ácaros y trips son como las más duras, en el sentido de que se ha hecho muchas programaciones de lo que he visto o lo que he visitado en fincas, que no se trabaja de pronto como el mecanismo de acción para evitar el efecto de resistencia. Y hay fincas donde realmente la problemática de resistencia ha sido dura. De lo que llevo en flores y en la parte comercial, pues obviamente ahorita se está mezclando mucho insecticidas con, como decía René, rotaciones de biológicos, extractos, hongos que nos pueden ayudar o facilitar que no haya el efecto de resistencia en esas plagas. Pero básicamente siempre ha sido la problemática de ácaros trips. Botritis es manejable si sabemos hacer una buena rotación de los fungicidas que tengamos para esos blancos.
pero de pronto por el desespere, pues he visto casi mismas rotaciones, es decir, resistencias cruzadas o múltiples, donde siempre utilizan pues el mismo mecanismo de acción, pero mismo ingrediente, pero que va hacia el mismo mecanismo de acción, como lo que le decimos resistencia cruzada. Es el efecto más grande de ácaros y trips. Gracias, Juan Carlos. Acaba usted de mencionar, eh, pues René mencionaba algo que era el tema de, Juan Carlos habla de un tema de resistencia, digamos que es un tema espinoso porque pues, digamos, en mi entender, para determinar que hay un problema de resistencia, digamos que hay que hacer una cantidad de estudios para decir, no, si definitivamente hay un caso de resistencia. Otros por eso prefieren ser un poco más suaves con el tema y hablar de pérdida de sensibilidad, pero definitivamente lo que sí estamos viendo es que las herramientas, digámoslo, de manejo químico se vuelven limitadas a veces para poder manejar un problema tan complejo como es el tema de trips o como es el mismo tema de ácaros, o inclusive, como decía Juan Carlos, que botritis es un tema manejable, pero ve uno que hay también pues, situaciones que se ponen complejas con el manejo de una enfermedad como botritis, sobre todo porque es cuando uno ve las dificultades. René, en ese tema de manejo de resistencia, adicional al tema de lo que siempre se ha hablado, digamos que desde la universidad le han hablado a uno de manejar la rotación, de cambiar los grupos químicos, adicional a eso, que es algo, digamos que, sobre todo en el tema de flores, lo ve uno que se tiene muy claro el concepto, más que en otros cultivos, que en otros cultivos de pronto, por la frecuencia de aplicaciones, no es un tema tan común. Pero en flores, digamos que es casi que un lenguaje diario, adicional al tema de manejar mecanismos de acción diferentes, a cuadrar bien sus rotaciones. ¿Qué otras alternativas podría haber para un manejo de resistencia? Pues, Carlos, mire, nosotros también, como usted lo acaba de decir, la presión que tenemos en el cultivo de flores, que es si lo queremos ver, un producto suntuoso, el tener, digamos, otro tipo de manejos, como controles, bueno, físico y cultural, lo hacemos, obviamente cada vez más limitado porque no tenemos la mano de obra suficiente por la situación de la sabana, y dos, pues obviamente con el distanciamiento social que nos ha llevado esta pandemia del COVID con todas las normas por las secretarías locales en los municipios. Pero también eso enmarca que nosotros, por el tipo de cultivo, no podamos hacer rotación de cultivos, que es una parte, digamos, dentro del manejo integrado muy importante. Tenemos finca en la sabana que ya les evaluamos y definitivamente su suelo y el mejor cultivo que se adapte a rosa. Entonces, pues esa finca la tenemos en rosa y máximo cambiamos las variedades de acuerdo como venga evolucionando el mercado y las órdenes de los clientes. El control, pues, de cuando tenemos una presión donde el follaje también se vende, no solo el botón. También el tener otros comportamientos, digamos, controles etológicos más del comportamiento de la plaga, pues no nos permiten cero tolerancia de síntomas o de manchas o de daño de follaje o daño en el botón. Así la plaga, así lo podamos controlar. Entonces, digamos, cuando ya entramos a este concepto, flores sí soy consciente de que tenemos que hacer un poquito más de conceptualización y hacer como unos saltos en el día a día y poder entender un poco más y volver como a esa base de lo que es realmente la protección de cultivos. Porque mientras yo pueda sacar mi follaje limpio y mis flores, pues no necesito efectos knockdown o no necesito otro tipo de alternativas tan choque, por decirlo así, sino que me permitan proteger, sacar pues mi flor con calidad, sacar los tallos que hay por metro cuadrado, y eso me daría un espaciamiento de ciertos mecanismos de acción para ir pues
bajándole la presión al tema de resistencia. De todas maneras, es importante hoy en día que tengamos más profundidad en los riesgos que tienen los ingredientes activos. En este caso, yo voy a hablar de botrytis ahorita, que es si en los últimos años alguna plaga se ha venido poniendo fuerte, es trips, tema migraciones, no tanto lo que cicla dentro del invernadero, y botrytis. Y botrytis por una sencilla razón: la alternancia de clima es perfecta. Caen 10, 15 milímetros, a las 2 horas mi temperatura y la luminosidad vuelve a subir, tengo humedad, eso permite humedad libre en todo momento. El inóculo está, tengo las plantas, pues está todo para que se dispare la enfermedad. Y todo lo que hagamos en botrytis, pues ya todo lo que se ha hecho en post cosecha y todos los estudios, pues demuestran que botrytis, lo que no se hace en campo, la post cosecha simplemente pues no lo va a poder corregir. Simplemente una prevención, es como un poco de freno, pero pues lo que se hizo en campo y lo que se hace en campo. Entonces pienso que sí tenemos que, si queremos realmente volver como a los conceptos básicos de la protección de cultivos, donde tenemos que entender muy bien los comportamientos. Los ácaros han cambiado bastante su comportamiento, los áfidos, los trips, la misma botrytis, en diferentes cepas, en diferentes fincas, e inclusive por variedades se encuentran ciertos comportamientos muy diferentes, siendo los mismos ácaros o siendo la misma botrytis. Tenemos que como entender un poquito más eso y volvernos como a entender todo el arsenal de manejos diferentes que las herramientas, pues, que son limitadas, pues nos permitan hacer. Y más que herramientas, recursos limitados que no tenemos de holgura en las fincas. Pero cuando ya uno habla de cómo tener en cuenta la resistencia, la FRAC nos muestra unas vías donde hay una clasificación de riesgo, tanto del ingrediente activo como del patógeno. Entonces, la FRAC misma nos muestra patógenos de alto riesgo de adquirir resistencias a 2, 3, 4 grupos químicos o diferentes mecanismos de acción. Hay otros patógenos de medio riesgo y unos de bajo riesgo. ¿Por qué? Por su comportamiento en cómo ganan la resistencia, o cómo eran la resistencia ante los fungicidas. Entonces, ya en botrytis se habla más de las respuestas de resistencia monogénicas, donde un solo cambio en un aminoácido en la proteína hace que adquiera rápidamente la resistencia a ese mecanismo, o los poligénicos, que pues son de los que se consideran tanto medio riesgo de resistencia. Entonces, en ese orden de ideas, sí es importante revisar, y como lo que les decía, volver al concepto de protección de cultivos, donde debemos estudiar otra vez como el comportamiento de los patógenos, revisar muy bien los patógenos de alta resistencia y los que ya han presentado resistencia a 2 o 3 o 4 mecanismos de acción en diferentes cultivos y en diferentes países. Pero sorprende, y pues mucha sorpresa, botrytis es el de los más reportados, de los que ya tienen resistencia reportada, sea en ornamentales, sea en uvas, sea en otro tipo de cultivos, y han presentado resistencias hasta 5 mecanismos de acción. Entonces comienza uno a preocuparse, porque si bien todas las enfermedades y todas las plagas son importantes, botrytis es el que más pérdidas me genera en post cosecha, almacenamiento, transporte, hasta llegar a consumidor final. Y muchas veces en los monitoreos de finca, en post cosecha, perfecto, entró, no encontramos botrytis después de bonchado, después de empacado, pero se nos presenta ya en el destino final. Y tenemos reclamos, tenemos pérdidas,
adicional pues a los altos costos de producción, perdemos clientes. Y botrytis está dentro de los organismos de más alto riesgo para adquirir resistencia. Cuando ya miramos en cuanto a grupos químicos, pues los benzimidazoles, hablémonos del el tiofanato metil, carbendazim, tiabendazol, las dicarboxamidas, que también les hemos dado, a pesar de que las tenemos en mezcla, les hemos dado un uso bastante fuerte. Las fenilalamidas, el grupo de todos los mecanismos similar a las estromburinas y sus análogos, pues son de alto riesgo de resistencia. ¿Por qué? Porque son monositios, atacan sitios donde el hongo es muy fácil que detoxifique o haga la mutación para detoxificarlo. Y pues esa es nuestra base de rotación prácticamente. Entonces tenemos, de acuerdo a la FRAC, tenemos una enfermedad con alto riesgo, que le dan calificación de 3, pero con una rotación que se basa en los mecanismos también 3. Entonces, el que tengamos ese riesgo combinado, pues nos va a dar una alta calificación que de acuerdo al cuadro de la FRAC es 9, que sería la máxima calificación. Caso contrario, cuando yo tengo multisitios multisitios, hablemos de diclorcarbamatos, de fluorotaroniles, de el mismo ecosuin, que es un multisitio ya reconocido por la FRAC, con una botrytis. Entonces es 1, porque el ingrediente activo le dan un peso ponderado de 1, por el riesgo de la enfermedad 3, pues tengo una calificación de 3 de riesgo, mientras que su uso otros mecanismos tengo 9. Entonces yo creo que para entender un poquito más ese manejo, y sobre todo en botrytis, que nos genera bastantes pérdidas económicas y malestares con los clientes en el exterior, y más aún que ahora para ser más eficientes nos toca usar transporte marítimo, pues eso es un tema de estudio, y vamos a tener que volvernos a parar, y lo digo, volver a los conceptos de protección de cultivos, entender el organismo, todos los cambios que hay. No en vano muchas fincas hacen sus rotaciones de acuerdo a las cepas por finca. O sea, es que hasta eso ya digamos hemos avanzado. Obviamente no todos tienen, y no todas las fincas tienen la infraestructura para hacerlo, pero ya llegar a esos conceptos, sí, eso es realmente un concepto de protección de cultivos y manejo integrado. Pero por ahora los que no, pues hagamos la parte académica, y la FRAC tiene muy buena información, están todos los criterios de selección. Y como siempre he dicho yo así, si tú me dices cómo hago una buena rotación, siempre tengo que tener multisitios, vayan en solos y en mezcla, y tratar de usar los mecanismos, darle más frecuencia a los mecanismos que de acuerdo a la FRAC son riesgo 2 o riesgo 1, y dejar para casos especiales los riesgos 3. ¿Qué pasa? No tenemos nuevos mecanismos de acción. ¿Sabe por qué? Porque lo vimos la semana pasada, la tendencia del mercado es que pierdo muy rápido las patentes, no recupero las inversiones, entonces realmente moléculas nuevas no están sacando sino las empresas japonesas. Y las empresas japonesas son muy fuertes en acaricidas e insecticidas, más que en fungicidas y herbicidas, aunque también los producen y también comen. Pero tenemos más mecanismos de acción nuevos o que se están desarrollando en ácaros y en insectos en las empresas japonesas que lo que van desarrollando en fungicidas y herbicidas. Ese sería como lo que en primera instancia, digamos, se haría. Obviamente, pues varios investigadores que han estado toda su vida en botrytis hablan del correcto manejo preventivo, aplicando semanalmente biorracionales y biológicos. Hablan más de hacer casi semanal su aplicación, casi calendario. Después hablan ellos hablan de cabezas de rotación, o sea, es decir, mi rotación no como antes, que grupo 1, grupo 2 o el código de la FRAC, sino cabezas de rotación son aquellos grupos que son de riesgo 2 o que su generación de resistencia es poligénica.
y ese sería como las cabezas de rotación. Entonces, y siempre, pero semanalmente, los multisitios. Haya o no haya en el monitoreo. Eso es casi como una regla. Ya después con estas cabezas de rotación que corresponden a esos riesgos bajos, de acuerdo a la FRAC 2 principalmente, U1, comenzar a estar revisando los niveles de sensibilidad de los fungicidas de riesgo 3. Y siempre los de riesgo 3 que vayan siempre mezclados con multisitio. Entonces, el multisitio se nos va a volver, y tener herramientas multisitio con cortas reentradas, apenas se nos seque el follaje, o máximo 2 horas. ¿Por qué? Porque tenemos limitada mano de obra y necesitamos hacer las labores fuera de corte, de programación, limpiezas, sacar material vegetal y basura pues para bajar el inóculo secundario. Entonces se nos vuelven muy interesantes dentro de los manejos. Eso es lo que más recomiendan y es muy, cuando uno mira la FRAC o estudia la FRAC y viene y analiza o tiene conversatorios con estos especialistas, prácticamente hablan de lo mismo en diferente lenguaje. Mientras la FRAC habla medio 1, 2, aquí hablan de cabezas de rotación, que corresponden a los poligénicos, a los que la resistencia puede ganarse poligénicamente, que son los que al fin y al cabo son de medio a bajo riesgo de resistencia. Y ese sería como como el llamado. O sea, yo creo que hoy en día con todo el cambio, así como nos ha cambiado el clima, nos cambian los patógenos, también nos cambian las variedades, nos cambia el mercado y las presiones que tenemos en este mercado, los factores externos e internos, pues también tenemos que hacer un análisis y poder entrar a detallar. Si bien no tengo, los que tienen infraestructura, pues pueden hacerlo, tienen su laboratorio, pueden mirar sus cepas, hacer sus crías, hacer por cepas, por cultivo, por finca, pero los que no tenemos eso, podemos hacer el otro trabajo, que la FRAC nos aporta bastante y ya hay bastante investigador dedicado solo a trabajar botrytis en ornamentales. Entonces, pues esa es como la parte, volvamos a la primaria, digo yo, volver al concepto básico de protección de cultivos, toda la parte conceptual, toda la parte de manejo integrado, y volver a hacer un análisis con nuestros factores actuales tan cambiantes y con tanta presión externa del mercado. Eso sería lo que yo veo hasta ahorita. Vale, muchas gracias, René. Juan Carlos, usted ahorita mencionaba dentro de los factores de difícil control el tema de los ácaros. Son dos preguntas. ¿Por qué considera usted que manejar ácaros es un tema tan complejo? Y segunda, ¿cómo ha visto usted la evolución del uso de ácaros depredadores y el uso de productos botánicos en el manejo de ácaros? Bueno, sí, don Carlos. Cuando nosotros hablamos de ácaro, lo que decía René, hay que hacer un manejo integrado de cultivos o MIPE. O sea, hay muchas estrategias de manejo, pero que de pronto en algunas fincas, como decía René, por mano de obra o por esto, terminan utilizando indiscriminadamente todo lo que son químicos con lo que le decía, diferentes mecanismos de acción, pero que pertenecen al mismo grupo químico, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, como MIPE, hay muchos manejos. Podemos tener lavados, podemos tener erradicaciones de hierbes, limpiezas de del mismo cultivo. Ahorita la implementación de biológicos, pues obviamente cuando yo salí ya a la parte comercial estábamos entrando con esa parte de ácaros predadores en una de las fincas donde trabajé, no voy a decirle el grupo, pero era una de las fincas que uno tenía como en la mente de hacer un manejo integrado, no solo químico, ¿no? Entonces, pues teníamos los lavados, teníamos el ingreso de ácaros depredadores, utilizábamos hongos, utilizábamos extractos, pues obviamente cuando nosotros ya hablamos de mezclas químicas con extractos, lo que estamos haciendo es dándole como un efecto de que baje carga química
o baje el efecto de resistencia. Cuando hablamos de la carga química, siempre hemos sabido que tiene metabolitos solo primarios, ¿no? Ya cuando estamos con un extracto en mezcla, hablamos ya de metabolitos secundarios, que eso le ayudan a que no haya tanto efecto de resistencia, porque pues ya tiene antielimentaciones, antioviposiciones, repelencia, deterrencia. Eso es lo que ayuda también como a otro mecanismo o otra forma de acción de bajar uno la resistencia. Lo que decía ahorita también René, la parte de botritis, no es que botritis no tenga el efecto de resistencia, sí tiene efectos de resistencia cuando usamos indiscriminadamente los botricidas, pero pues como MIPE en la parte de botritis y de ácaro hay mucho manejo MIPE. Si hablamos de botritis, como decía René, hay que hacer un manejo de cultivos. Tenemos de hierbes, tenemos soplado, tenemos barrida, pero obviamente antes de hacer unas desinfecciones de los mismos suelos. Tenemos rotaciones con biorracionales que den resistencia a basales. Eso nos ayuda básicamente también a hacer que la resistencia tanto de fungicidas como de acaricida e insecticida bajen utilizando la parte como nosotros MIPE, utilizando también extractos, hongos y muchas labores que nosotros tenemos en la mano para generar ese trabajo. Gracias, Juan Carlos. Hay un tema final, porque ya se nos ha extendido el tiempo. Hay un tema final que René comentaba de una manera muy interesante y es el tema del manejo de la gente. ¿Qué implicaciones o qué retos se tiene con una mano de obra cada vez más escasa, sumado a que hay que tener unas medidas de bioseguridad, de distanciamiento, etcétera, y con unas prácticas de manejo fitosanitario que hay que hacer sí o sí? ¿Y qué alternativas podríamos encontrar precisamente haciendo uso del tema de los bioinsumos como una alternativa, valga la redundancia, de manejo y de complemento con este tema de las labores culturales? La pregunta es para los dos. Ok. En la primera instancia, Carlos, nosotros, cuando yo iba a volver a lo básico, tendremos que volver a revisar cómo en nuestros procesos, tiempos, movimientos, cuáles son nuestros estándares e indicadores que teníamos con las personas, y eso va a tener que cambiar. O sea, es un tema que si yo necesito hacer la carga de trabajo y antes tenía 12 personas, cuando yo entré a Flores manejamos 12 personas por hectárea. Ahora podemos estar en promedio de 7, 6, y ahora con un distanciamiento social que implicó que en el promedio de la sabana se bajó por hectárea alrededor de un 15-20% de personas. Eso es pítele otras 2 personas, casi. El tema de tiempos y movimientos e indicadores tiene que replantearse totalmente. Eso es como la primera instancia que se ve, y es muy marcado de pronto tanto en cultivo, no tanto como en post cosecha, donde yo antes podía tener 10 personas, ahora solo puedo tener 3, máximo 4. Para una temporada, pues eso implica, bueno, cómo me muevo, más turnos, cómo hacer más eficiente mi proceso. O mecanizo una parte mecanizada, otra, bueno, en post cosecha permite una parte con algo mecánico que ya también existe. Algunas fincas ya tienen implementado ese tipo de alternativas. Pero en campo, nosotros no tenemos invernaderos diseñados para mecanizar todavía muchas cosas. Entonces, vamos a tener que replantear eso por un lado. El otro lado, la exigencia de tener productos de productos que apliquemos, que sean de muy buena eficacia, obviamente, con bajo impacto en el ser humano o en mamíferos o con la ecotoxicología, con polinizadores y toda la parte ambiental, que me permita tener periodos de reentrada muy cortos y con bajo impacto en los seres humanos o en mamíferos de acuerdo al dossier toxicológico.
pues van a tener que tener prioridad en las rotaciones. Entonces, biológicos, biorracionales, eh, pero biorracionales desde el punto de vista de extractos, no tanto desde el punto de vista de siliconados, que también sí abuso me puede generar fitotoxicidad en algunas variedades o en las variedades donde se hace un demasiado uso o frecuencia. Pues es lo que yo veo que se va a imponer. El uso de predadores, sí. Parasitoides no se ha desarrollado, hasta ahora se está comenzando como a desarrollar esa parte de parasitoides, pensando más en tipo moscas blancas. Definitivamente predadores es para ácaros y trips, pero todavía no tenemos especies muy contundentes para trips en ese orden de ideas, y que también pues no permiten que la gente esté ahí trabajando en sus campos. Ese es como lo que yo veo desde el punto de vista de procesos muy fuertes, indicadores. No sé también si las fincas puedan hacer algo de incentivos con ese tipo de procesos, o horas labor o calidad de la labor. Y productos de bajo impacto con periodos de reentrada cortos. Ahí sí necesitamos que la industria de artrópodos, hablando también parasitoides y otras especies de ácaros específicos para trips sobre todo, que es el más limitante en el manejo, pues puedan entrar. En biorracionales ya tienen un arsenal interesante, obviamente, pues valga la cuña, somos pues de los líderes con ese tipo de productos, pero sí necesitamos el complemento. En microorganismos, la industria de microorganismos quedó como en un stand-by, hay buena tecnología, pero falta desarrollar más para ese tipo de productos, ya hablando de hongos entomopatógenos principalmente. Y tenemos que mejorar las formas de aplicar. Casi todos los productos de bajo impacto son de contacto. Eso diría como en esas tres grandes vías: procesos, tipo de producto y forma de aplicar. Vale, René, muchas gracias. Juan Carlos, la misma pregunta, para no repetirla. Listo, no, don Carlos, pues ya uno como lo que le decía, como mi jefe de área es lo que decía el ingeniero René, básicamente utilizar productos de periodo de reentradas cortas. Cuando yo hablo de la mano de Botrytis, yo siempre pues vengo con la mentalidad que también venía René, no sé si lo de Floramérica, veníamos con la mentalidad de utilizar productos que fueran de categoría de periodo de reentradas al momento de secado. Veníamos mucho de la mezcla con fertilizantes. Si hablamos de Botrytis, soy de los que utilizo biorracionales mezclados con calcio, que no fuera fuente de nitrógeno, solo calcio-boro, que me daba resistencia al tejido de los pétalos. Entonces, esa era una ventaja, que podíamos tener un periodo de renta de 4 horas. Entonces, ya teníamos el tiempo estimulado para ese bloque, de pronto embolses, saca de tocones. Era como el manejo que nosotros tuviéramos de tiempos y movimientos y calidad de aplicación, básicamente. Cuando ya hablábamos de trips o ácaros, lo que hacíamos era lo que decía anteriormente, eh, unos buenos lavados, unos buenos arrastres, y detrás con un producto que fuera un biorracional que me ayudara a controlar la plaga, pero que tuviera el periodo de reentrada de 4 horas o momento secado. Lo que dice René es básicamente técnica de aplicación y periodo de reentrada con productos biorracionales, extractos, hongos, liberaciones de Phytocellius, Amblycerius. Entonces es esa la parte como de manejo de cultivo, pues ya que la parte la manejaba la MIPE y la jefe, y como jefe de área. Entonces ya uno le evaluaba mucho en ese tiempo y movimientos y entrega, ¿no? También éramos de los que decía de pronto René ahorita, como un incentivo del personal, utilizar gente que tuviera el rendimiento óptimo,
para ir jalando al resto del personal y ir entregando como una labor al día, pues utilizando los productos que le decía al momento de secado. Ha sido muy interesante, ya llevamos 50 y tantos minutos del conversatorio, nos hemos pasado un poco del tiempo habitual, tenemos varias preguntas, de verdad que muchas gracias a René, a Juan Carlos por aportarnos su conocimiento, su experiencia, a manera, digamos, de conclusión, veo que son muchos los retos del tema del sector floricultor, un tema, digamos, de la disponibilidad de la tierra, que es un tema, digamos, que se sale del manejo agronómico, pero hace parte de la realidad del sector floricultor y parte de los retos que enfrenta, digamos, el poder llegar a mayores niveles de producción y de productividad. Está un tema de manejo de resistencia, un tema de manejos fitosanitarios transversales que han sido, a pesar de que se ha trabajado tanto sobre esto, problema de ácaros, de trips y de botritis siguen siendo problemas concluyentes y que implican un reto agronómico para su manejo de resistencia para ese mismo problema de estos mismos problemas sanitarios y un manejo de la gente. Entonces yo creo que los bioinsumos y los bioinsumos como los de Ecoflora Gawan aportan en ese manejo, aportan en poder tener mecanismos de acción diferentes, en poder nos permitan un periodo de reentrada pues mucho más cortos y que nos faciliten el manejo del personal. Y también un tema de salud pública con este personal que estamos manejando. Entonces, pues creo que ha sido, digamos, a manera de conclusión algunas de las cosas que podemos inferir con lo que ustedes nos han comentado. Tenemos unas preguntas antes de hacer el cierre que me voy a permitir hacer y en este caso pues no la voy a dirigir a ninguno de los dos, simplemente el que quiera responder pues abre su micrófono y nos da respuesta. Una de las preguntas es, bueno, puntualmente se va para René, dice, Anderson Páez dice, hablas de pérdida de sensibilidad, ¿por qué no hablar de resistencia de artrópodos como trips o ácaros con fenómenos de variabilidad climática? Y continúa, ¿qué papel jugará la implementación de tecnología de detección temprana e incursión en control biológico para esta problemática? Es muy buena pregunta. Cuando ya comenzamos a hablar de resistencia es porque se ha comprobado, se hace la cría de la plaga, se saca la F1, sobre la F2 se hacen pruebas también con el mismo producto. Entonces, tú ya ves en la F2 si el ácaro o el TRIPS no es controlado. Entonces, digamos, a ese estudio, digamos, por eso es decir, hablar de un tema de resistencia ya implica un estudio de la genética y de la progenie de la plaga. En cuanto a detección temprana, clarísimo. O sea, yo creo que la base de todo el manejo y pues de protección de cultivos es el monitoreo. Si la haces tempranamente e independiente y haces, digamos, entras con predadores o entras con aplicaciones de microorganismos o hongos entomopatógenos o biorracionales que le cambien pues ese comportamiento al ácaro, ya sea en oviposición o alimentación, pues antes ya comienzo a proteger el cultivo. En cuanto a la variabilidad climática, lo que más afecta son los sistemas y velocidades de reproducción. Entonces, digamos, con ácaros sí tenemos un tema que su parte asexual es importante, es muy importante. Y eso también hace que esa parte sexual se vuelvan como clones. Y si ya tiene la gen de resistencia o el mecanismo de detoxificación, pues obviamente va a pasar más rápido una progenie a la otra. Pero como tú lo estás planteando, sí es así. O sea, la parte de hablar de resistencia genética, hay que hacer progenies y pruebas con los mismos ingredientes activos en esas progenies. Esa es como la metodología de determinar. Dos, el monitoreo temprano es lo mejor. O sea, eso sí,
prácticamente uno a la preventiva, inclusive hay estrategias de control biológico con artrópodos, que es poner unas dietas artificiales, hacerlas liberación. Los predadores comen esas dietas artificiales mientras llega la presa. Entonces, cuando llega el ácaro o plaga o la plaga, ya prácticamente él ya está ahí y ya pues esa explosión, no hay de explosión demográfica. Eso es una técnica que se utiliza. Yo no sé si en persímilis sea viable, eso es lo que no sabría decirte, pero ya esa tecnología existe para otros artrópodos y para otro tipo de cultivos. Entonces, digamos, sí se coincide que desde los biorracionales y artrópodos o biológicos o microorganismos o macroorganismos se haga ese tipo de control. Obviamente, la base es el monitoreo, detección temprana, como todo, la propaganda del cáncer de cesa, detéctelo a tiempo y usted puede vivir muchos años con una calidad de vida o prácticamente lo pueden curar. Ese es el concepto. No, está muy bien, muy bueno el aporte. Muchas gracias, René. Tenemos una pregunta de Byron Pita. Él dice, buena tarde, compártanos según su experiencia la visión de los nuevos profesionales dentro del gremio. Ese es un buen... Responde Juan Carlos. Aló, don Carlos. ¿La repite, porfa? No la vi. No la vi pasar, estaba distraído, dijo. Dice que compártanos según su experiencia la visión de nuevos profesionales dentro del gremio. ¿Cómo debe de ser estos nuevos profesionales dentro del gremio según su visión? ¿En qué deben prepararse los ingenieros agrónomos que vienen en camino o que recién están saliendo a la vida profesional según su experiencia? Bueno, ahorita, ¿en qué se deben de preparar? Básicamente, si vamos a entrar a flores, es como un manejo con todo el paquete biorracional que tenemos ahorita en mezcla con insecticidas, ¿no? Venimos bueno, digo yo porque vengo casi 21 años atrás, veníamos con el boom de la utilización de biorracionales, de liberaciones de predadores. No hay que dejar eso atrás. Acordémonos que somos ingenieros, no somos de los que tenemos que utilizar la categoría que mate, sino hacer un buen manejo como un manejo agronómico, donde debe estar planta, suelo y ambiente. Para mí esos son los nuevos ingenieros que deben de estar entrando ahorita con esa temática de que ya tenemos que ser una agricultura sostenible. La hemos tenido muchos años atrás, pero ahorita tenemos muchas estrategias de manejo que es implementarla. Leer y consumir toda la cantidad de libros donde hablemos de biorracionales y hablemos de un manejo integrado. Para mí eso sería lo importante de un ingeniero y que maneje ahorita toda la parte como estadística y la parte tiempos y movimientos y economía de productos versus calidad. De acuerdo. Yo agregaría algo a esa nueva visión del ingeniero agrónomo. Creo que nosotros como ingenieros agrónomos carecemos de un componente fundamental que no es solamente para el manejo agronómico o el manejo en fincas, sino para el manejo de la vida, que es el concepto administrativo. Entonces yo creo que ese tema de tener una formación administrativa, de saber que nosotros estamos manejando una empresa que es la finca, sea la finca que estemos manejando, requiere de unas bases administrativas importantes que nos ayuden a manejar los recursos de la manera más óptima. Entonces yo creo que, como lo acaba de decir Juan Carlos, se requiere una integralidad y parte de esa integralidad es saber manejar bien los recursos. Y sí se requiere un manejo administrativo importante, porque nos enfocamos netamente en la parte técnica, que es muy importante, pero la parte administrativa, y me salgo del concepto de flores, porque hablábamos esta tarde con una colega de un tema importante que es el tema de la comercialización
y el tema de que nuestros agricultores muchas veces, no es el caso de flores generalmente, aunque puede pasar, pero nuestros agricultores en la mayoría de los casos arrancan el proyecto, siembran y no saben a quién le van a vender. Entonces, ese tema de planificación, nosotros como profesionales del agro estamos llamados a ayudarle a nuestros agricultores a planificar bien su negocio y a garantizar de que nuestros agricultores sean empresarios exitosos. Y ahí vamos a empezar a ver un cambio no solamente en la agricultura, sino en el país. Entonces, ahí me metí, qué pena, pero me parece No, válido eso era lo que yo también alcancé a comentar algo de la parte de estadística, la parte como correcto. contable, que sea más administrativo, pero sí no hay que dejar la parte técnica, ¿no? Obviamente lo que yo les decía, hay que trabajar toda la parte de planta, suelo y ambiente y la parte económica. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, tenemos otra pregunta de Anderson. Dice, en TRIPS se habla de un complejo de especies en nuestras flores de corte. Algunos expertos vienen explorando el género Frankliniella y el género TRIPS. Debe ser TRIPS tabaxi, yo creo. Perdón. Por lo cual, un reto es el estudiar la biología y la interacción, pues especies como Tris palmi son declaradas como cuarentenarias en países destino. Bueno, creo que no era pregunta propiamente, era como un comentario. Un comentario. Es un comentario. Sí, pero de acuerdo, pues creo que el tema es bien profundo en el manejo de TRIPS. No sé si quieren hacer un comentario adicional. Hay un tema importante que la mayoría, sí, tenemos que determinar bien las especies, y creo que estoy de acuerdo con Julián. Es muy importante siempre conocer el organismo y lo que decía de volver como a lo básico de lo que es el concepto de protección de cultivos, es poder tener identificado quiénes son y cómo se comportan, porque muchos son cuarentenarios, eso es claro. Dos, nosotros todavía tenemos un tema y un vacío, porque nuestro mayor ataque en TRIPS viene de las migraciones. Todavía nosotros no le tenemos muy entendido cómo es nuestro fenómeno. Sabemos que nos dan ni a veces cuánto nos llega en una migración. Pero ese es, digamos, como nuestro gran problema. Lo que les decía desde el principio, no es tanto el que se cicla dentro del invernadero, esa población es muy baja. El tema de migraciones, y yo creo que en ecología de poblaciones sí deberíamos ahondar un poco más, no solo en taxonomía o biología de especie, sino un poquito de ecología de poblaciones, porque no hemos podido entender bien y vuelve y nos pega, y vuelve y nos pega. Y siempre en las fincas, cuando uno ahí mira los mapas, son por determinadas entradas y por determinadas zonas, y todavía esos manejos como de barreras, como de poner cercas vivas con predadores, con orius o con otro tipo de organismos, que me ayuden como a frenar, y que lo que quede en esa barrera, pues los otros se lo puedan comer o predar. Yo creo que ahí tenemos un vacío, y sí necesitamos hay de trabajar más interdisciplinariamente con biólogos y ecólogos para poder entender un poquito más ese tema. Muchas gracias, René, por el complemento. Tenemos una pregunta de Franco Cristina. Dice, ¿estrategias para lograr un buen cubrimiento de aspersión en NPs? Ok. ¿Qué dice? ¿La contesto Ahí, por ese lado? Dale, Juan. Bueno, hay una es, si estamos hablando de plantas frondosas, si puedo hacer una selección, una limpieza sería lo ideal. Estamos hablando, de ejemplo, si lo digo en la parte de floricultura, pues ya que manejé yo claveles, una de las principales problemáticas de plagas en claveles ha sido ácaros, y esa problemática por cubrimiento básicamente es por manejo de labores, ejemplo, digo una encanada, una guiada, una peinada, pero básicamente ya es, si nos vamos a esa parte de técnicas de aplicación, es ángulo de boquilla,
¿Qué boquilla tenemos que utilizar? No soy tan de buenas que me guste de cono, sino abanico o que me cubra. Mirar los ángulos de aplicación y mirar los tercios de aplicación básicamente. Tiempo de recorrido de cama, con el litraje que yo voy a aplicar por cama, eso es lo que yo tendría una cobertura, una mejor cobertura, básicamente. Eh, para mí sería eso. No sé qué dice René. Pues hay un tema vamos, en el manejo de rosas, sobre todo es un manejo de hacia dónde estoy, cómo estoy manejando mis plantas para qué mercado. Entonces, cuando mi concepto es más buquetero, donde quiero tener más tallos por metro cuadrado, no me importan tanto los largos, normalmente me obligo a manejar demasiado follaje al tercio medio. Pues ese es como el primer tema, ¿no? Como identificar qué arquitectura estoy manejando yo, sobre todo en la parte de rosas y a qué mercado voy. Ya con eso, pues ya uno podría pensar en boquillas, sí, abanico. El tema es que dependiendo del tipo de follaje, la presión y el golpe del abanico las hojas de afuera me las voltea, entonces me hace mayor sombra, pensando que es un bien para penetrar, me hace mayor sombra y penetra menos. Podemos Perdón, trabajar, perdón, interrumpo. señor. Señor. No, nos dice Franco que el tema específico es el pompón, para aclarar, de pronto para ponernos más en contexto. Ok. La pregunta específica es el Ok. tema del pompón. Pompón, pues obviamente es bueno, ahora sí, de lo último que vi en Pompón, lo mejor es trabajar, si las camas están manejando 1,20 de ancho, pues para aumentar Lanza. los números, trabajar con conos llenos y no a presiones tan altas. Eso fue una buena experiencia que hicimos alguna vez en Río Negro, donde rompimos un poco de paradigmas. Trabajando con boquillas de cono lleno a la salida del aguilón entre 80 y 100 libras nomás, llegábamos bien al centro de la cama, que es donde se nos meten los trips y los minadores ahí, que no llega casi nadie. El cono lleno tiene una gran ventaja, es una mezcla como entre hueco y abanico plano, y te pone gotas en todas las direcciones. ¿Por qué a baja presión? Porque la hoja del pompón es grande y es muy blandita, entonces cuando uno le ve un poquito de presión, la hoja se para o se acuesta, haciendo que las gotas no pasen a la parte interna del. Y te digo que rompimos paradigmas porque pues cuando yo llegué a trabajar en las personas en Río Negro hace 15 años, todo el mundo manejaba 220 a la salida de la lanza, que era lo mejor, y yo pues comenzamos a ver que no era lo mejor para pompón. Es preferible bajar poco la presión y trabajar ángulos, y en cono lleno te puede dar una buena experiencia, porque el cono lleno permite que salgan gotas en todas las direcciones. Si la presión no es muy fuerte, las hojas de afuera de la cama no se mueven mucho y tiene más probabilidad que la gota pase hasta el centro. Es una forma de revisarlo, se puede hacer. Es como lo que te puedo decir. Ahí sí rompe uno paradigmas, porque normalmente uno quiere que la gota llegue más lejos, pues le pega más presión, pero no necesariamente. Te puede hacer sombra el follaje. Y el follaje de pompón sí es muy blandito. Es el que más se mueve. Y revisar el ángulo, Vale, ¿no? muchas gracias. Sí, El los ángulo. ángulos. Ok. Bueno, tenemos a propósito de crisantemo, dice Anderson Julián, que para René la pregunta, ¿qué perspectivas de investigación y desarrollo se vienen en Roya Blanca, en crisantemo? Sí, ese es, Roya Blanca es un tema importante. Bueno, todos los cultivos tienen su issue. Roya Blanca, el tema de Roya Blanca para mí es un tema preventivo, es un tema de nutrición, es un tema que hay que reforzar la planta con productos que le suban el nivel de defensas. La roya la puchinia sobre todo es de las royas más rápidas, entonces cero tolerancia, o sea, me toca proteger preventivamente con agroquímicos
y mantener que la planta tenga sus defensas siempre al día. Eso es un tema de mirar preventivos que puedan durar todo sobre la hoja, tengan un poquito más de adherencia, o tener una rotación por semanas. Semana 1 tal cosa, semana 2 tal otra, pero no podemos bajar la guardia. Y el tema nutricional me parece que es importantísimo en ese tipo de enfermedades que son tan severas y tan rápidas. Y no solo eso, sino que una sola pústula ya te castiga y te quita el registro exportador y bueno, te pone en una situación de quiebra porque no vas a poder vender la flor, ni siquiera para el nacional. Es un tema complejo. De investigación, lo otro que se puede trabajar y que alguna vez se hizo fue determinar como la sensibilidad de algunas variedades desde el breeder, y en los arreglos espaciales de las camas de siembra poner entre dos más tolerantes, poner una más con mayor sensibilidad. Obviamente es un trabajo que debe venir desde el breeder y trabajar de la mano con el breeder para poder entender esos rangos de si es muy susceptible, si es tolerante, si es más fuerte tolerante, y hacer arreglos en los programas que me permite hacer de siembra en mis programas, poder tener eso también. Funcionó un poco y lo pudimos hacer en algunos programas de apoyo que se tuvieron con el ICA para pomponeros nacionales, precisamente para que eso no pasara y tuviéramos inóculo en el resto de zona. Funcionó. Entonces, pero eso hay que trabajar muy bien con los breeders. Pienso que esa selección de variedades por sensibilidad que viene desde el breeder y hacer tus arreglos espaciales entre poner las más susceptibles entre las más tolerantes, también bloquea mucho el tema. Pero son muchos manejos que desde el breeder hay que trabajar desde el material vegetal. Tengo que hacer muchos preventivos y hacer un gran manejo nutricional para mejorar. ¿Por qué te lo digo? Porque la roya de la soya, cuando uno hace buenos manejos nutricionales y buen balance, es más fácil de manejar también en cultivo. Cuando se te cierra y tienes lotes de 3.000, 4.000 hectáreas para aplicar es un complejo, muy complejo, pero se puede manejar. Por eso te digo que con esa experiencia te digo que nutrición es importantísimo. Vale, René, muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta también de Anderson y también para René. Dice, ¿qué retos se vienen a nivel de formulaciones de los productos? ¿Apuntamos a menor cantidad de ingrediente activo y a nanotecnología? Bueno, el tema de formulaciones, la evolución de las formulaciones va a llegar a gel. Esperemos que podamos tener la alquimia suficiente, digo yo, la alquimia porque es una química de alto nivel, y que se pueda masificar para que el costo no sea tan alto y sean productos competitivos en el mercado. Productos en gel, muy poquitos, par en Europa, por ahí un ayudante en Argentina, en Estados Unidos no he visto, últimamente no he revisado, pero hasta la última vez que revisé no había todavía esa tecnología. Las formulaciones van a tender a lo siguiente. Uno, a bajar el solvente orgánico, porque el solvente orgánico de una emulsión o de cualquiera que necesite solvente orgánico es el que más tiene problemas de bioacumulación y es el que más tiene problemas con toxicología tanto en la planta como la intoxicación dermal para los mamíferos o nosotros que entramos a tocar las hojas después de que pasa el periodo de entrada. Ese es un tema importante. O sea, un tema importante en formulación es que los solventes orgánicos van a tener que salir en algún momento. La evolución de no tener solventes orgánicos son gránulos, suspensiones y polvos mojables. El polvo mojable, definitivamente el tema de la aumentación y los aditivos para que generen la suspensión en el tanque mezcla, es un reto, es un derrotero y una alta tecnología allí, porque normalmente los polvos necesitan mayor agitación de las suspensiones y que los gránulos.
Después de los granos, los que digo serían los geles, pero no todas las moléculas, pues el costo puede ser muy alto, entonces no es competitivo sacar un producto de gel. Pero es muy eficiente. Y al final lo que se busca con la nanotecnología, lo que se busca es hacer partículas pequeñas que agrupadas formen películas, realmente, porque si el producto no es sistémico, por más nanotecnología no va a entrar en la planta, porque eso es una característica del ingrediente activo, no de la formulación. Pero sí nos puede garantizar poder tener más partículas de ingrediente activo por unidad de área. Cuando al principio yo hablé que cuando trabajamos en aspersiones alcanzamos a llegar a trabajar dosificación por centímetro cuadrado de la lámina foliar. Ahí sí me va a ayudar, porque yo puedo garantizar poner mi dosis exacta y ser muy preciso para ponerla, y si me forma esa película y tiene una buena adherencia, pues no va a tener escurrimiento ni pérdida de ingrediente activo al suelo, que es lo que yo no quiero. Pero iría hacia allá, esa es la tendencia de las formulaciones, y se van a manejar cada vez partículas más pequeñas, tanto en el tamaño de partícula que se genere en la molienda del ingrediente activo, como en la partícula que tú tengas. Entonces las microcápsulas en suspensión, pero dentro de esa microcápsula tú puedes tener más cápsulas pequeñas de 2-3 micras, y la microcápsula puede ser de 40 micras. Es como una pelota de golf y adentro tienes más perdigoncitos. Entonces ahí es, pero hacia allá va. Pero el tema sí es que el solvente orgánico, que es el que tiene los problemas ambientales más altos, los riesgos de fitotoxicidad más altos y el tema de mamíferos de la intoxicación dermal, van a salir. Hacia allá sí va el mercado, porque cada día el impacto tiene que ser menor en mamíferos y en el resto de la cadena trófica. Bueno, muy bien. Bueno, creo que hemos terminado con las preguntas. Nos hemos extendido bastante más de lo habitual, pero pues tenemos bastante gente también conectada. Entonces, pues nosotros vamos hasta donde el público lo diga. Y hemos llegado hasta acá. Creo que ha sido un conversatorio muy interesante. No me resta sino darle las gracias a todos nuestros seguidores de Charlas Moby Woods, de Gabon Ecoflora. Gracias a René, gracias a Juan Carlos. Ha sido un tiempo muy interesante. Les voy a pedir el favor de que antes de que terminemos la transmisión, hacemos el habitual cierre. Entonces no se me desconecten del StreamYard mientras cerramos la transmisión por Facebook. Okay. Voy a intentar mostrarles la invitación, pero no me deja. Ventana de aplicación. Tenemos un tema muy... ¿Ven mi pantalla? Donde está la foto de la ingeniera Natalia Ochoa.